¿Se está grabando? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, doctora. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a esta asignatura muy importante. Es tremendamente importante. Creo que en algún momento ya se los mencioné, les dije el semestre pasado la importancia de lo que vamos a hacer ahora en lo que es la microbiología, porque yo diría que es una de las piedras angulares en la formación del médico, debido a que la mayor parte o la mayoría de las enfermedades que sufrimos a lo largo de nuestra vida son justamente de origen infeccioso, por algún tipo de microorganismo, sea viral, sea bacteriano, sea micológico, es decir, cualquiera de estos microorganismos y parasitario también, tal vez en un menor porcentaje, pero puede estar presente a lo largo de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, con una gran variedad de órganos comprometidos por la presencia de este microorganismo, por el inóculo. El inóculo es el número de microorganismos que pudieron haber ingresado a nuestro organismo y que sean capaces de desarrollar una enfermedad. A veces cuando el inóculo es pequeño, nuestro sistema inmunológico actúa eficientemente y controla la infección y ni siquiera se llega a manifestar. Pero cuando el inóculo es grande, muchas veces, aún con un sistema inmunológico competente, no puede controlar la infección y permite que las bacterias o los virus puedan establecerse y puedan multiplicarse activamente y ya empezar a desarrollar un cuadro clínico que se va a manifestar en una enfermedad. Y son los diversos sistemas y aparatos que tenemos en nuestro organismo: renal, digestivo, genital, respiratorio, la piel, el sistema nervioso. Es decir, cualquiera de nuestros órganos pueden ser afectados por cualquier tipo de infección. Y eso sucede a lo largo de la vida. Obviamente, cuando ustedes han estudiado inmunología, el doctor Wanke les ha mencionado que el sistema inmune atraviesa por varios tiempos, diríamos, ¿no? En su desarrollo. Primero de inmadurez, cuando se es niño y va lográndose establecer un sistema inmune eficiente. Luego, la etapa en la que ustedes actualmente se encuentran, donde definitivamente ese sistema es muy bueno, todas las células implicadas y los productos que se van a desarrollar van a poder actuar eficientemente en controlar y destruir a cualquier elemento extraño que pudiese ingresar. Y luego viene la etapa ya de la vejez, donde ese sistema inmune ya está envejecido. Entonces hay un sistema inmune competente, que así le llamamos, y ustedes lo van a leer o lo han leído en sus libros, en el cual actúa eficientemente. Pero aún en esa situación de un sistema inmune competente, los microorganismos, cuando tienen un inóculo grande, pueden vencer a esta resistencia por parte de nuestro cuerpo y establecer una infección. Y eso lo hemos visto ahora con el COVID, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, que al principio de la pandemia, las personas que eran afectadas hasta morir con esta infección eran las personas mayores, las personas de riesgo. Luego se iba incluyendo, de acuerdo a lo que se iba observando por el proceso de la infección, se iban agregando las personas que tenían, más jóvenes, pero que tenían de fondo algún cuadro clínico que ya estaba alterando su sistema inmune, ¿no? Diabetes, por ejemplo, era una de las características. Otra de las características donde también se altera el sistema inmune: mujeres gestantes, las personas obesas que tienen ya de por sí una alteración en su sistema inmune, también eran más proclives a enfermarse más grave y a morir. Pero ahora fíjense el comportamiento del virus en esta segunda ola que estamos teniendo. Ya no son solamente esas personas que están siendo afectadas, porque esas personas siguen siendo afectadas. Se ha sumado ahora las personas como ustedes, con un sistema inmune competente, supuestamente competente, pero es tal la capacidad de daño que tiene este virus que ya no puede ser vencido por este sistema inmune competente y se está manifestando infecciones graves e incluso muertes
en personas jóvenes donde supuestamente sabemos y conocemos que tienen un sistema inmune competente y ni siquiera que tengan enfermedades subyacentes que hayan facilitado que este virus pudiese actuar. Fíjense, entonces, lo que yo quiero ponerles en ustedes, intento poner en ustedes un chip que va a ser este. El chip de estudiar la microbiología, no para probar, olvídense de la nota, olvídense, ya no piensen en que tienen que sacar 15 o tienen que aprobar, no, olvídense. Yo creo que el chip que van a meter en su cabeza sea este. Debo aprender muy bien la microbiología. La tengo que estudiar bien, no por la nota, sino porque tengo que saber. Tengo que saber porque esto me va a servir a futuro en todas las especialidades, en todas. No hay una sola especialidad donde digamos que no va a participar con alguna enfermedad, estas enfermedades infecciosas o algún microorganismo. En todas. Ustedes me dicen una, nómbrenme una, yo les voy a decir que allí se presenta esto y esto y esto. A ver, nómbrenme alguna especialidad de todas las que sabemos, de todas las que ustedes saben. Nómbrenme. A ver, Hillary, dime alguna especialidad. Buenos días, doctora. Hola. Cardiología. Cardiología, por ejemplo. ¿Ven? Ustedes han estudiado o han visto que en cardiología el cardiólogo va a ver hipertensión arterial, ¿verdad? Va a haber algún problema valvular de estenosis o de insuficiencia valvular, que puede traducir luego en insuficiencia cardíaca, que es otra cosa diferente. Y me van a decir, ¿eso es lo que ve? El cardiólogo no va a ver infecciones. Yo digo que sí. Hay una bacteria, por ejemplo, que se llama el Streptococcus pyogenes, que cuando se es joven puede desarrollar una infección que se llama, una enfermedad que se llama fiebre reumática, donde esta bacteria confunde el sistema nuestro, el sistema inmune nuestro, confunde a la bacteria por las características que tiene con el revestimiento del epitelio que tienen las valvas. Entonces se produce una reacción inflamatoria grave que daña las valvas y esos chicos y esas chicas que pueden desarrollar esto, que generalmente es 12 años, 10, 12 años, dañan sus válvulas como que hubieran nacido con las válvulas afectadas. Eso se llama fiebre reumática. O puede desarrollarse, por ejemplo, las endocarditis bacterianas. Y en este caso, por ejemplo, del COVID, estamos viendo las miocarditis virales. Así es que el cardiólogo también puede desarrollarse infecciones no solo bacterianas, a veces con las miocarditis y las endocarditis, sino también virales. Fíjense, a ver, alguien, Rafaela, ¿qué otra especialidad me puedes nombrar? Hematología. Hematología, fíjense, la hematología que es este estudio de la sangre, de los componentes que hay en la sangre, de todas las células que se forman. Por ejemplo, allí va a ser una fuente importante de diagnóstico cuando todas las infecciones puedan estar migrando dentro de la sangre y nosotros hagamos, por ejemplo, un cultivo de sangre para poder detectar a la infección que está traduciéndose su presencia de algún foco que muchas veces no llegamos a determinar dónde se está produciendo la infección. Y eso lo llamamos hemocultivo. Y en hematología podemos estar hablando incluso de infecciones que se están desarrollando a nivel de la médula espinal y no solamente, ojo, cuando hablamos de hematología tiene que estar relacionado a neoplasias como las leucemias, no, asociamos y nuestra fuente de estudio es esa punción medular porque ya hemos agotado buscar algún microorganismo que pueda estar ocasionando una infección por todo lado y no encontramos. Donde no tenemos pierde muchas veces cuando hacemos una punción medular y hacemos un mielocultivo para determinar que allí está presente esa bacteria. Otra, a ver, ¿quién me dice otra? Ginecología, doctor. Ginecología es para los ginecólogos, su fuente de ingreso en sus atenciones es la infección. Las hay desde las infecciones de transmisión sexual, todas,
que se transmiten a través de ella y que pueden estar ocasionando como foco inicial que se extienda a otros órganos. Y allí mismo producir cervicitis, vaginitis, enfermedad pélvica inflamatoria cuando se extiende hacia las trompas y se infectan, y esto es una infección grave. Cuando hay una maniobra abortiva y pueden perforar el útero, es decir, fuente excelente para bacterias, incluso para parásitos. Como ven, de lo que ustedes me están mencionando, no hay, alguien me va a decir, psiquiatría. Psiquiatría, ¿no? Hay muchas enfermedades infecciosas que no se están manifestando en otros órganos y que se traducen con problemas psiquiátricos. Y van a parar al psiquiatra y quien va a hacer el diagnóstico de que está sufriendo esa persona un problema infeccioso es ese problema infeccioso es el que está ocasionando traducciones clínicas psiquiátricas. Por ejemplo, el treponema pallidum, que en su estadio terciario puede ocasionar trastornos psiquiátricos que esa persona ni siquiera tuvo hace muchos años una lesión de un chancro que evolucionó y desapareció, ni siquiera se dio cuenta que pasó al estadio secundario, totalmente una persona descuidada, o se le trató por otra cosa en las manifestaciones de esa sífilis terciaria, y llegó a la terciaria, donde ya hay trastornos psiquiátricos, además de otras manifestaciones. Y es el psiquiatra el que diagnostica que esa persona está con una infección por treponema pallidum y que realmente su trastorno psiquiátrico no se debe exclusivamente a una enfermedad psiquiátrica, diríamos, específica que puede producirse. Entonces, no hay una sola especialidad donde no esté implicada la microbiología. Ayer me escribió una niña que llevó su curso, este curso el semestre pasado, y me escribe y me dice, doctora, ¿puedo asistir como alumna libre a microbiología? Con todo gusto, tal vez tenga tiempo para poder asistir y yo estoy feliz, porque ella, yo estoy segura que se da cuenta de que esto sirve tremendamente en esta etapa todavía de preparación que ustedes tienen los siguientes años, que es la parte clínica, y después cuando ya estén desarrollándose como médicos, igualmente estarán recordando este momento, 31 de marzo de 1900, perdón, del 2021, yo estoy en 1900, del 2021, que yo en una clase a las 7 de la mañana les dije esto, que este curso les va a servir en una forma muy importante a futuro. Por eso les pedí hace un momento, no piensen en su calificación, no piensen en la nota, para nada. Piensen en que van a aprender esto porque es una parte de la formación del médico que debe mantenerse bien hecha porque va a ser, digamos, una de las paredes en su formación a futuro. Y voy a hacer y vamos a hacer con los demás profesores que sea realmente muy productivo su aprendizaje, demasiadamente productivo. Es verdad que estas primeras semanas que vamos a tener de clases no van a ser, diríamos, tan bonitas. Yo lo sé. La parte de aprender de la estructura de la bacteria, del metabolismo de la bacteria, de los antimicrobianos, de todo lo que yo voy a enseñar en estas 3 primeras semanas, bueno, esta y las otras 2, no son tan bonitas que digamos, ¿no? Son medias feas, pero son sumamente importantes para luego cuando estemos tocando, a partir de la 4ª semana en adelante, en la primera fase y toda la segunda fase, donde vamos allá específicamente a estudiar a aquellos microorganismos implicados en el desarrollo de las enfermedades infecciosas, en ese momento ya va a ser más bonito, más comprensible. Bueno, todo es comprensible, en realidad no hay nada que no sea comprensible, pero diríamos más pegado a lo que a ustedes les gusta mucho, la parte clínica. Pero estas 2 semanas que vienen, además de esta, que no es muy complicada la que voy a seguir luego,
es muy, diríamos, importante para entender bien, porque nosotros los médicos tenemos una formación científica, ¿verdad? Tenemos que saber en nuestra formación de dónde viene esto, de dónde sale esto, no simplemente estudiar lo que ya salió. En ese momento que vamos a leer solamente lo que ya salió, ya no somos científicos. El científico tiene que investigar de dónde, por qué, qué sucedió. Entonces, cuando conocemos esta primera parte, podemos entender perfectamente la otra. Y eso es lo que vamos a hacer. Como mencioné, esta primera parte es un poco tediosa. Voy a tratar de que se haga muy, muy simpática. Pero luego va a venir lo demás, donde definitivamente lo vamos a explotar, así puedo decir, en relación a los casos clínicos. En relación a los casos clínicos. ¿Alguno de ustedes de pronto hará la especialidad que tenemos casi todos los profesores que enseñan ustedes? Ustedes saben que el equipo que les enseñó de biología, todos somos especialistas, o sea, no somos médicos que hayan terminado la carrera y que luego nos dediquemos solamente a la docencia, no, todos hemos hecho una especialidad y con esa preparación tenemos toda la capacidad de enseñarles lo que sirve realmente, lo que les va a servir en su futuro, lo que van a necesitar de este conocimiento para poder desempeñarse bien. Entonces, las prácticas que ustedes van a tener con este equipo de profesores, el doctor Ricardo, la doctora Lice, la doctora Roxana y se suma ahora la doctora Mariela, vamos a hacer en su práctica esta información importantísima. Primero, en estas semanas, cómo se colorean, cómo es esto, cómo es lo otro, los cultivos, los antibiogramas, etcétera, 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 de demostración en la práctica. Y luego, semanalmente, además de la explicación, además de enseñarles cómo diagnostico al estreptococo, cómo hago para que sepa yo que es esa bacteria, eso se los vamos a enseñar, haremos casos clínicos relacionados a cuáles son aquellos cuadros clínicos que con mayor frecuencia produce esta bacteria, ¿no? Y esos cuadros clínicos no van a ser como los que hicimos en embriología, donde ustedes leían el caso y nos daban un diagnóstico, repreguntábamos, etcétera, etcétera. No, esto es diferente. Y por eso decía, aquí explotamos el conocimiento, vamos a aprovecharnos de esto que van a aprender, porque estos casos clínicos, yo les voy a dar un caso clínico, siempre estoy poniendo como ejemplo, por ejemplo, neumonía, es un cuadro clínico de neumonía donde tiene signos, síntomas, donde hay agentes que producen esa neumonía, donde vamos a ver el tratamiento. Entonces, cada uno de ustedes, cuando yo diga neumonía por Streptococcus pyogenes o por Streptococcus pneumoniae, el grupo, el equipo, no el grupo, el equipo es aquel grupo de personas que tienen un objetivo fundamental de hacer las cosas bien, donde todos se colaboran, donde todos hacen las cosas bien. Entonces, ese equipo, uno va a asumir el rol de paciente. Ese paciente tiene que estudiar, va a buscar, porque eso no está en su libro, va a buscar información en internet, en todo lado, cuáles son los síntomas y los signos que se presentan en la neumonía. Y va a simular ese cuadro clínico. El médico que va a atender ese paciente también tiene que estudiar bien eso y nos va a describir, como no vamos a poder estar observando, va a describir perfectamente bien el examen clínico de ese paciente. Desde la inspección, la palpación, nos los va a estar diciendo. A la inspección observo esto, a la palpación encuentro esto, a la percusión, la sonoridad es así, a la auscultación es esto. Nos los va a ir describiendo y para eso no se va a inventar, tiene que leer. Luego el radiólogo, porque vamos a pedir una radiografía después, nos va a mostrar una radiografía normal y una radiografía no normal con neumonía por esta bacteria. Ustedes ya han visto en las tantas fotografías que estamos viendo en la televisión, en el internet, de, por ejemplo, la tomografía del pulmón de un paciente con COVID, ¿verdad? Donde se ve esas manchas ahí en el pulmón que están afectando. La radiografía de una neumonía por estreptococo es diferente. Se observa diferente y eso nos los va a explicar este señor. Luego tenemos al laboratorista
que nos va a decir cómo determinó qué bacteria es, qué estudios hizo, cómo nos va a mostrar los cultivos ahí en la pantalla. Es esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hicimos además esta prueba para diferenciar con esta otra bacteria y el resultado fue este. Y además le hice un antibiograma donde he visto que hay 3 drogas que pueden ser efectivas contra esta bacteria. Y luego pasa el farmacólogo que va a decir, efectivamente, vamos a usar esta droga o esta, pero no voy a usar esta porque el paciente tiene un problema renal y podría afectarle. Y porque esta droga se usa así, etcétera, etcétera, o porque le hemos encontrado más hígado graso y esta que ha salido que puede matar a la bacteria in vitro, puede hacerle daño en vivo porque este paciente tiene esto. Y esta droga que vamos a usar es esta, que actúa sobre la bacteria, sobre esta parte específica de la bacteria. Estas bacterias pueden reaccionar de resistencia produciendo esto contra este antimicrobiano. Se aplica puede ser por vía oral, por vía endovenosa. Las dosis son estas que vamos a usar por tantos días de aplicación y esta droga tiene estos efectos colaterales. Eso es lo que vamos a hacer. O sea que no es que, voy a ir, no. Además que en cada momento no solo un grupo, un equipo va a presentar, pueden ser 2 o 3 equipos. Y deben estar bien preparados, porque al final de esa práctica es difícil poder, van a haber intervenciones definitivamente, pero vamos a tomar una pequeña evaluación de 3, 4 preguntas o 5 tal vez, donde todos van a participar. O sea, no van a estar preocupados en lo que yo tengo que hablar, sino deben estar preocupados en escuchar lo que sus compañeros van a estar hablando, porque podemos preguntar no solo sobre lo que ustedes se han preparado, sino sobre lo que demás han estado preparando. O sea, concentración así bien hecha. ¿Por qué es que yo quiero que esto se haga así? Porque ustedes a futuro van a estar evaluados permanentemente. Y en esa evaluación permanente, a futuro, por ejemplo, para hacer el internado, esto tiene que acabarse, tiene que volver a lo que a lo que teníamos antes, donde para hacer el internado ustedes tienen que dar un examen, para hacer la residencia tienen que dar un examen, o sea, son exámenes y exámenes y exámenes, y donde ustedes no son preguntas específicas, como que yo diga, por ejemplo, ¿cuál es la enzima más importante que produce el estafilococo aureus? Y ese tipo de preguntas las hacemos cuando se están preparando. Pero ese tipo de exámenes, el 100% de preguntas que se evalúan allí son casos clínicos. Full casos clínicos. Entonces los voy a introducir ahora. Ya tenemos la experiencia de los casos clínicos de embriología, que ya son casos clínicos, que ya los he introducido en ello, pero ahora es diferente. Son otro tipo de casos clínicos donde ya voy a hablar más de síntomas y signos y exámenes y resultados de exámenes, etcétera, 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 de algo que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, el aprendizaje de esta asignatura es bastante seria, bastante importante y quiero eso, que ustedes asuman con mucha responsabilidad en su trabajo en el que van a hacer. Su equipo de trabajo ya lo conocen, ya sus profesores de práctica somos les están diciendo cómo va a ser las calificaciones de sus puntajes, ya lo deben saber, cada uno lo explica en su clase, además de cada uno tiene, aparte de que yo estoy siempre haciendo de que todos hagamos lo mismo, incluso la preparación de las diapositivas que les presentamos en las prácticas, todos usamos las mismas. Tenemos la responsabilidad de que cada profesor tiene que preparar esas diapositivas y entonces nos los mandan. Yo le doy como la más antigua del equipo, siempre le doy una revisadita por si acaso y si es que encuentro algo diferente, conversamos y le digo por qué es eso. De repente ellos han leído algo diferente a lo que yo sé y me dicen, no, doctora, es que esto lo he visto o he encontrado esta información reciente. Ah, perfecto, excelente, excelente. No, yo jamás me voy a sentir yo mal porque uno de los profesores del equipo me diga, son especialistas igual que yo, son jóvenes, leen a veces algo más de lo que yo pueda haber leído algo nuevo. Yo feliz, lo acepto. O sea, para nada tenemos una armonía perfecta, pero
revisamos y ustedes reciben lo que todos nosotros damos. ¿Por qué? Porque sus evaluaciones son únicas. Tomamos el mismo examen para todos. O sea, no hay que, no, mi profesor esto no me dijo. No, porque generalmente las preguntas van a estar basadas en lo que está, en la explicación que se haya podido dar de ser positiva y donde todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, no quiero que a veces solía suceder antes, en que decían, no, la doctora Noemico toma muy difícil, el doctor Ricardo también toma muy difícil, la doctora Rosanita toma fácil, me voy con ella a hacer las prácticas. No, 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 no. Entonces, esto todos hacemos lo mismo, todos tienen las mismas preguntas para tomarle su examen, no hay ninguna diferencia. Eso es lo que me gusta mucho de trabajar con un equipo donde todos hacemos lo mismo en beneficio de ustedes, ¿no? Entonces los parámetros de calificación ya cada uno les va transmitiendo en sus diferentes grupos de prácticas. Es eso lo que yo quería transmitir, es en cuanto a la teoría, igual vamos a tomarles sus exámenes de avance, evaluaciones continuas y un examen de fase final, donde ya les estoy mencionando, son casos clínicos. Son casos clínicos. Así es que tienen que estar atendiendo muy bien. Su portafolio, estoy ya respondiendo a veces a algunas preguntas que me hicieron los días pasados, es la parte de la calificación de la práctica y donde quiero, ojo, donde vamos a pedir, esto no se los he dicho todavía a los otros profesores, pero se los voy a decir, que incluyan en ese portafolio además los casos clínicos. Quiero que ustedes armen como su archivo de casos clínicos, donde van a poder resumir, no creo que pongan todo, o de pronto hasta se pueden pasar quien haya, el grupo que ha hecho, yo en eso no tengo ningún problema en relación a casos clínicos, y ustedes pongan sus conclusiones, o sea, después de que han escuchado el caso clínico, sí voy a leer conclusiones así que son individuales de qué ha representado para ti ese caso clínico, qué parte importante, y quiero que hagan sus archivos de casos clínicos. Bien interesante de que ya vayan armando su información a futuro, todo lo largo de su carrera, porque seguramente en los cursos de clínicas igualmente van a estar haciendo casos clínicos. Después de que ustedes vean un cuadro clínico, después de que ustedes vean un cuadro clínico que les expliquen en la práctica, hagan sus resúmenes. Esto, se pidió esto, porque cuando uno va desarrollando esto, es experiencia que sus profesores van adicionando que algunas veces no están en los libros. Entonces, el armar sus archivos de casos clínicos es de verdad algo muy, muy bueno que ustedes deben tener a futuro. Es como un libro de casos clínicos que no existen. No existen libros de casos clínicos. Está la enfermedad, la patogenia, etcétera, etcétera. Claro, un cuadro clínico, pero ya con mucha información y no tal vez la que es más útil y que probablemente sobre ese conocimiento los evalúan los exámenes del ENAM o los otros exámenes que ustedes van a tener a futuro. Entonces, en la parte teórica, hacemos las clases. Hemos estado, creo que se los comenté, bueno, a ustedes no, que durante todas después que terminamos, bueno, ustedes saben que yo soy la directora de tutoría, no he parado, o sea, no he tenido un solo día de vacaciones, de verdad, no he tenido, ustedes estarán viendo que me estoy agarrando aquí, de verdad tengo contracturada toda la espalda. Estas semanas pasadas hemos tenido capacitaciones en la mañana y en la tarde hasta las 8 de la noche, full capacitaciones, 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 tanto de la parte, en el caso de académica, como también en la parte de mi oficina, ¿no? Hemos hecho un curso que en mi vida había pensado hacer, que se llama de Power BI. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Yo también dije, ¿qué cosa es esto al principio? Pero bueno, espero que lo pueda manejar y lo tengo que manejar, más por eso es que nos han hecho esta capacitación. Entonces, ha sido no he tenido vacaciones, o sea, no he visto el mar. Estoy planeando tal vez viajar ahora en la noche o más tarde a Camaná para ver si quiera y oler mar por estos días, aunque tal vez no sé, tal vez no se pueda dar. Pero fue eso, ¿no? O sea, fue momentos bastante difíciles este tiempo que yo he tenido, pero
con muchas ganas de hacer lo que más me encanta, que es enseñar, ¿no? O sea que el hecho de que no haya tenido vacaciones no va a implicar de que esté cansada y que no lo pueda hacer. El hablar en este momento con ustedes para mí es lo máximo. Así es que no va a haber ese problema y yo voy a tratar de enseñarles lo que sé por mi experiencia, por mi capacitación, lo que es más importante en enseñar. Es imposible que yo en una clase teórica pueda transmitirles lo que dice todo su libro. Yo voy a decir las cosas puntuales, que obviamente no voy a tomar el examen sobre esas cosas puntuales, por eso tienen un libro. Ustedes saben que me encanta tomar exámenes del libro, así es que tienen que leer su libro, porque habrá muchas preguntas que van a venir de esa parte, y, y darles el esqueleto y motivarlos a que ustedes puedan leer, leer, leer y tomarles yo estas 2 evaluaciones continuas. De pronto se me ocurre hasta tomar 3 evaluaciones continuas en la fase para obligarlos a que tienen que leer, y luego su examen de fase, ¿no? Y luego el examen de fase. Estudien bien. Hagan de cuenta, creo que ya se les dije, como que estuvieran en el plan de estudios 2021 de los chiquitos que están empezando ahora. ¿Por qué me refiero a eso? Porque estos chiquitos de 2021 no tienen opción ya de dar examen de aplazados. O sea, ellos si jalan en su promedio, no van a poder tener aplazados. Entonces yo les digo a ustedes, pónganse en la situación de ellos y piensen que tienen que estudiar porque no deben salir aplazados, ¿ok? Y estudien porque realmente tienen que hacerlo. No sé si he olvidado decir algo. Estudien, lean, ya creo que no puedo, a estas alturas del tercer año ya saben cómo tienen que estudiar, ¿verdad? No estudien de memoria, es imposible estudiar de memoria la microbiología porque es súper amplia, entonces entiendan y entiendan y entiendan y denle el tiempo, organicen su tiempo, eso es lo que les pido siempre, donde, y aparte de organizar, cumplan, no solamente que esté en su papelote de horario, de tal hora, tal hora, tal hora, ay, tengo sueño, mañana continúo. No, todos los días deben terminar con todo lo planificado para que les sea fácil y no estén entrando en ansiedades cuando se enfrenten a una evaluación, a un examen que no la saben, ¿no? Entonces, cuando uno sabe, está tranquilo, súper relajado, responde, feliz. Pero, ¿cómo logro eso? Porque estoy bien preparado. ¿Y cómo estoy bien preparado? Porque no he esperado de la semana de exámenes para leer. Lo he hecho a lo largo de todo el semestre, a lo largo de toda la fase y estoy tranquilo, tranquila. Y no tengo ansiedades. Y cuando uno tiene ansiedad, incluso se bloquea y no sabe nada. Pero cuando uno planifica y hace bien, está súper relajado, súper tranquilo y todo se va fluyendo y está bien, y aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo. Hasta obtener una buena calificación es muy motivante, decir, uy, qué lindo, saqué esto, entonces voy a seguir. A veces cuando uno saca mala nota, como se cae, pero ahí está la resiliencia, de la que hemos hablado en algún momento también, que uno de lo que está más debe salir y no quedarse ahí, tener la fortaleza de salir, 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 salir y salir y sentirse bien y empezar como al principio con toda la fuerza y decir, bueno, ya me jalaron la primera fase, pero esta segunda me saco el clavo porque sé, porque puedo, porque tengo todas las ganas, porque quiero ser un buen médico. 18, así de simple. ¿Ok? Bueno, creo que ya agoté todo. Ahora sí, espero que ustedes díganme algo. A ver, ¿quién dice algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? ¿Que quieran decirnos o ampliar algo? ¿Está todo? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay nada? Por ahí estoy viendo algunos. Ahí está, hay una niña que está ahí. A ver, dinos. Doctora, disculpe, Disculpe, volver a volver a explicarnos explicarnos sobre sobre el contenido del contenido del portafolio, portal. por favor. Ya, muy bien. El portafolio va a estar elaborado con lo que nosotros les damos en cada práctica, lo que nosotros les expliquemos. Bueno, en cada práctica va a haber el objetivo, el título de la práctica y el objetivo que va a incluirse allí. Y luego ustedes van desarrollando. Es como cuando
cuando hacía la forma presencial, que tomaban ustedes sus fotitos del microscopio, de los procedimientos que nosotros hacíamos en el laboratorio para demostrar las diferentes actividades que teníamos, y agregar lo que ustedes lean. A mí el portafolio me demuestra el interés que ustedes tienen. No solo que esté incluido lo que nosotros les damos, sino lo que ustedes están investigando. Y además, en ese mismo portafolio, quiero que vaya la discusión, o sea, el caso clínico con sus conclusiones. Eso es lo que quiero que nos demuestren en sus portafolios. Eso es lo que va a incluir para digamos, actividad que ustedes tengan como parte de la calificación de esta fase. ¿Ok? Así como hacían hay un pelito acá que me está molestando. Así como prepararon su portafolio en embriología, exactamente igual, háganla también ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Doctora, Rodrigo. tenía una inquietud respecto a la bibliografía. El libro. Murray. Le pregunté a otros compañeros de otras universidades y me decían que preferían Jaweds en vez de Murray. O sea, no sé si conoce ese libro o los comparó. Sí, sí, claro que sí. O porque, no sé, o sea, me decían que era como que una microbiología quizá de cierta forma más moderna. O sea, como que más o menos lo comparaban con lo que pasaba en anatomía, ¿no? De que en el libro que nos daban pues era el Hollinge, pero esa anatomía es demasiado antigua, o sea, o muy, no sé cómo decirlo, o sea, como que bueno, personalmente no me gustó, pero, o sea, ¿No te algo así gustó muy... Hollins? ¿No te gustó Hollins? No puedo creer. Yo mm, amé ese libro, me encantó, me fascinó, que incluso ni siquiera lo tuve en ese tiempo, me lo prestó un amigo que estaba terminando la carrera y me lo prestó, ya estaba todo viejito, incluso lo empasté, lo disfruté y cuando terminé la carrera me compré el libro de Hollins, me lo compré y me lo robaron. Cuando me mudé de casa dejé los libros al final y cuando volvimos el estante de libros, que era lo último que supuestamente íbamos a trasladar porque todavía no nos habían armado el estante en esta casa. Y cuando llegamos no había un solo libro. Y me da tanta pena. Amé ese libro. ¿Cómo no te va a gustar? Tan loco. ¿Y qué te gustaba en anatomía? ¿Qué libro? en anatomía, o sea, estaba Gray, pero Gray era un poco incompleto con algunas estructuras, entonces tenía que revisar el Rubier. Te voy a contar, ¿eh? Teníamos un grupo de amigos y justo uno que vive ahora en Alemania, se fue a Alemania, es médico allá, él dijo, nosotros todos estudiamos en Hollins y él dijo, ustedes por gusto estudian en Hollins. Y yo voy a estudiar de Rubier. El único jalado en anatomía por estudiar de Rubier. O sea, es muy poquito. Bueno, al menos dentro de lo que a mí me evaluaban cuando hacía la anatomía, pues era muy poquito lo de Rubier comparado a lo de Hollins. Bueno, mira, Jauss es un libro excelente. Yo no puedo decir que un libro pueda ser menos en microbiología que no sea bueno. Lo es, claro que lo es. Si tú quieres estudiar de Jauss, estudia de Jauss, yo no tengo ningún problema. Pero yo no sé si a veces alguna preguntita que yo pueda hacer de repente no esté en Jauss, ¿no? No la tengo la última versión de Jauss, la tengo de hace algunos años porque más he estado relacionada con Murray. Pero los conceptos son los mismos, ¿no? O sea, si quieres estudiar en Java, estudia en Java, no tengo problema, para nada, para nada. Puedes hacer. O sea, doctor, es que, o sea, ¿Todavía ese no te has comentario comprado? que, perdón, doctora, no le escucho muy bien. ¿Todavía no te has comprado? No, o sea, sí los compré, pero, por ejemplo, ese comentario, o sea, esas referencias, pues, de mis compañeros, eran más que todo hace un mes, un poquito más de hace un mes, o sea, y hace 2 semanas y media más o menos salió, pues, la versión en español de la novena edición de Murray. Ya. Y bueno, ya hace no más de 5 meses salió pues esta 28ª edición de Yawets. Entonces por eso, o sea, no sé si revisó algo o No, algo, no, pues, no. no la he revisado la de Java.
no la he Ah, revisado. porque, o ¿Ya? sea, definitivamente algo tiene que haber cambiado, pues, ¿no? En Murray, o sea, que hace 3 Mira, a semanas más o veces menos. cambian cosas tan, yo voy revisando, a ver qué hay de nuevo acá. Cosas así súper sutil, yo no sé para qué hacen tan rápido a veces los cambios cuando no hay tanta cosa, ¿no? Pero claro, a veces hay, por ejemplo, enfermedades infecciosas emergentes que están apareciendo, entonces se enfocan en eso nuevo, ¿no? Pero también les quiero mencionar que estos libros es americano. O sea, hay patologías infecciosas diferentes a la nuestra, donde se tienen mayor incidencia, donde ustedes a veces encuentran en el libro un montón de eso, porque está dado a esa área. Las enfermedades infecciosas hay muchas, la mayoría son comunes a nivel mundial, pero hay otras que tienen mayor presencia en ciertos lugares de todo el planeta. Entonces, cuando un libro, por ejemplo, el de Murray, hay muchas enfermedades que nosotros tal vez las vamos a tocar por cultura, pero que allí está un montón, porque allí sí se da ese tipo de microorganismo como agente infeccioso de alguna enfermedad con una incidencia importante. Vuelvo a repetir, si lo tienes, tenlo. No tengo nada que diga que no la quiero. No, puedes tenerlo. No. Al final, tú ves, la microbiología es igual, totalmente igual, que a veces el autor se expresa de una manera, es como, por ejemplo, que yo te digo, el Moore y el Lachman, ¿verdad? El Moore tiene una forma de una expresión aplicada a la clínica, más aplicada a la clínica. El Ahman es decir, el corazón se divide en cuatro espacios y este se forma así, se forma así, se forma así, se forma así. Pero el otro lo pone más, y a mí me gusta el Murray porque hay bastante clínica allí, a diferencia del Jawest. El Jawest es muy técnico, es una microbiología, diríamos, general, podría decir yo, para todos. En cambio, la de Murray es más relacionada a lo humano, a nosotros. Tal vez esa sería la diferencia, así como te estoy diciendo Lachman y Moore, ¿no? Está bien, gracias, doctora. Está bien. ¿No hay nada más? ¿Todo está clarito? Bueno, a lo largo de todo el semestre vamos a seguir conversando, vamos a estar hablando y nos estaremos comunicando, aclarando muchas cosas. Bueno, voy a cerrar esta cámara porque a veces quita el internet, la voy a cerrar y voy a compartir con ustedes la clase. Entonces abrimos acá, visible, la extendemos, acá está su syllabus. Aquí está la calendarización teórica y práctica. Esta es la primera semana que vamos a hacer hoy. Abro aquí y luego abro aquí. Y luego abro aquí. Y luego abro aquí y busco mi puntero. Bueno, la microbiología es un mundo grande de un estudio, diríamos, enorme, de todos los microorganismos que están habitando en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, este mundo microbiano enorme, que no solamente afecta si es que es un microorganismo que pueda dañar, porque hay microorganismos en este mundo microbiano pequeñísimo que tampoco son realmente que puedan dañar a las personas o a las plantas o a los seres humanos. Es un mundo que está aquí como ser vivo igual que nosotros. Pero existe un grupo de microorganismos que tienen sí la capacidad de dañar tanto al ser humano como a los animales como a las plantas. Si hay infecciones que se desarrollan en las plantas, ustedes las han visto, ustedes tienen una plantita bonita, de repente ven ahí que la plantita se está secando, las hojitas están de un color diferente, se está secando, ¿verdad?
probablemente allí hay un hongo que está dañando a la plantita. Y cuando llamamos al jardinero nos dice, uy, aquí tiene esto. Así como nosotros diagnosticamos a las enfermedades del ser humano, ellos vienen, a mí me da risa mi jardinero, me dice, ay, este tiene esto, este. Entonces yo me sonrío y digo, ¿cómo conoce él a sus plantitas y sabe qué enfermedad tiene? ¿Verdad? Igual los animales. Nosotros nos vemos al perrito y lo estamos viendo. Claro, tenemos un poco de conocimiento tal vez con los perritos, pero hay algunas cosas que ellos lo conocen mejor y dan sus diagnósticos en el perrito, ¿no? Y entonces existe un grupo de microorganismos que son exclusivos para dañar a los seres humanos. Por eso hablamos de la microbiología médica, donde están incluidos todos aquellos microorganismos que tienen el potencial de infectar al ser humano y en él ocasionar una enfermedad infecciosa. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, las bacterias. Ustedes han estudiado en biología celular y genética que existen dos tipos celulares, ¿no? O sea, ahí han estudiado que son las células procariotas y las células eucariotas. Las bacterias, que son un grupo de microorganismos que desarrollan una serie de enfermedades infecciosas, están formadas por células procariotas, Los hongos, que también son elementos que nos pueden ocasionar infecciones, no, la estructura de la célula está relacionada a una célula eucariota. Ya ustedes están recordando qué significa una célula eucariota y una célula procariota. Los parásitos, el otro grupo de microorganismos que pueden ocasionarnos daño, está formada por células eucariotas. Esta parte de los parásitos que están en el curso de la parasitología, no vamos a tocarlos nosotros, no los vamos a tocar. Ese es un curso aparte que se dicta, lo van a tener ustedes el siguiente semestre, que es la parasitología. Luego tenemos a los virus, que son estructuras acelulares. O sea, no son ni células procariotas ni eucariotas. Es una estructura que tiene un genoma y que está revestida por proteínas y que tiene la capacidad de infectar al ser humano. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. Ustedes dirán, ¿y qué tenemos que ver nosotros con los bacteriófagos? Sí tenemos que ver, porque estos bacteriófagos, estos virus, son aquellos que pueden estar transmitiendo información de bacteria a bacteria, donde pueden estar pasándole características propias de la bacteria, como por ejemplo, la síntesis de enzimas. O sea, el bacteriófago le va a inyectar, ustedes saben que los virus, porque ya tanto están escuchando los virus, este genoma que tiene dentro el virus, tiene la capacidad de sintetizar una gran variedad de proteínas o componentes estructurales de ese virus. Entonces, lo capta de uno y lleva al otro y le dice, oye, mira, he encontrado en esta otra bacteria una enzima que sirve para inactivar la acción de la penicilina. ¿En serio? Sí, úsala. Entonces, se mete dentro de la célula de la bacteria y ahora la bacteria está preparada para sintetizar esa enzima que va a inactivar a la penicilina. Entonces, cuando esa bacteria infecta a una persona, cuando la infecta, ya no va a tener la capacidad, la penicilina va a ser inactiva frente a la infección, que antes que tuviera esa información, sí la tenía. Por eso es que nos interesa saber de los bacteriófagos. Los priones son proteínas infectantes. Son proteínas infectantes. O sea, ni es procariota ni es virus, solamente es una secuencia de proteínas que, por ejemplo, ustedes habrán escuchado una enfermedad que a veces se llama las vacas locas, es una infección que les da a las vacas. Pero no es exclusividad de estos animales. Puede el hombre, el ser humano, infectarse con estos priones y desarrollar infecciones neurológicas crónicas, graves, mortales. Entonces, están los priones. Luego tenemos a los viroides. El viroide es una molécula de ARN circular y no poseen cápside, que puede esta secuencia de genoma incorporarse a veces dentro de una célula
y tener ya la capacidad, al ser incorporada, puede la célula, diríamos, como fagocitar esta secuencia de genoma y luego incorporarla dentro de la célula con la finalidad de poder sintetizarla o formar nuevas células. Una cosa es viroide y otra cosa es viriones. Virión es igual a decir virus, pero este es viroide, no se van a confundir. Entonces, en la microbiología general, nosotros vamos a estudiar algo que yo ya les, justamente para obviar esto, no solo obviar, porque en realidad no lo voy a hacer, no tenemos tiempo para hacerlo. Esta primera parte les pedí que leyesen su libro, pero no me hicieron caso, esa partecita de la historia, de muchos, era una parte que ustedes podían leer como una lectura de leer un libro cualquiera, no algo relacionado específicamente del tema del libro, ¿no? Como una historia. Eso está en sus primeros capítulos de la microbiología, del libro de Murray. Entonces, esta parte, por cultura, es importante que ustedes la conozcan. Así es que, si tienen ganas todavía de leer, háganlo en estos días que tienen para leer. Luego vamos a ver los criterios de clasificación de estos seres vivos y específicamente de los que están implicados en esta microbiología nuestra, donde vamos a estudiar la morfología, la estructura de estos microorganismos, sobre todo cuando me refiero a bacterias, que es la primera parte que vamos a desarrollar en esta asignatura. La asignatura tiene 3 fases, se los estoy pasando el syllabus para que ustedes puedan ver, donde en la primera fase y la segunda fase vamos a abocarnos a estudiar específicamente a las bacterias. Y en la tercera fase vamos a estudiar a los virus y a los hongos, ¿no? Pero en esta primera parte de la bacteriología conoceremos la estructura de la bacteria, de esta célula especial, de esta célula diferente, que no solamente en esta parte vamos a comprender y entender que la bacteria no solamente forma aquellos componentes de las nuevas células, sino que también en la parte fisiológica vamos a ver que estas bacterias, en esa información de ese gen que tienen, hay la información de la síntesis de componentes que produce la bacteria como enzimas y toxinas, que las puede eliminar externamente para dañar al huésped, para poder establecerse, para poder multiplicarse y para poder sobrevivir dentro de nuestro organismo. Eso es lo que justo les decía, es una cosa media feíta, pero hay que entender, porque al conocer y entender podemos saber y poder interpretar cómo es que estos microorganismos, ¿qué hacen para poder ocasionar daño a nosotros? Estudiaremos el metabolismo de estas bacterias y la genética de ellos, ¿no? Que es bastante especial. Luego vamos a estudiar los agentes físicos y químicos que se emplean para inhibir su multiplicación, para inhibir su crecimiento. Estamos conociendo, por ejemplo, ahora con el COVID, yo nunca había leído en ningún libro sobre este producto que estamos teniendo en casa, que es el amonio cuaternario, excelente, brillante, que obviamente no solo mata al virus, sino a cualquier tipo de microorganismo, y lo estamos usando, ¿no? Permanentemente, lleva una bolsa, llega alguien y con estos aspersores que tenemos, les bañamos de pies a cabeza, no malogra la ropa. Eso es excelente, porque al principio de la pandemia, creo que en algún momento se los comenté, yo había malogrado varios polos, tenía un polo negro que me encantaba mucho y justo limpiando con la lejía se me ha malogrado porque está full puntitos blancos en todas las mangas, ¿no? Entonces, en cambio, este amonio cuaternario, excelente, muy bueno para hacer esos tipos de desinfección. Entonces, vamos a estudiar ahora qué métodos físicos y químicos se tienen para inhibir el crecimiento de estos microorganismos y evitar que puedan ingresar dentro de nuestro organismo. Luego, vamos a estudiar a los antibacterianos, a los antimicrobianos, que pueden ser quimioterápicos o los antibióticos, que hay diferencia en esto, ya lo vamos a estudiar también, y que ya esto no es para, diríamos, desinfectar, para estar eliminándolos externamente, sino son productos que luego que nuestro sistema inmunológico no ha podido destruir al microorganismo y está empezando a desarrollar un cuadro clínico dentro de nuestro organismo,
vamos a emplear estos productos que ingresen dentro de nuestro cuerpo y que tienen características muy especiales porque no tiene que ser tóxico, no tiene que afectar al ser humano que va a recepcionar, porque si no, olvídense, no sería bueno, ¿verdad? No sería bueno. Entonces, vamos a estudiar esto y aquí, en esta parte, bueno, voy a estudiar en forma general, pero lo vamos a usar en los casos clínicos, ya se los he mencionado, cuando hablaba que ese farmacólogo que va a asumir la responsabilidad de dar el tratamiento a ese paciente, justamente va a investigar sobre estos productos, dónde actúa, qué hace, etcétera, 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 que lo voy a dar en forma general, pero ya en forma específica ustedes investigarán sobre ese producto. La parte de relación de huésped-parásito, mecanismos de defensa del huésped inespecíficos y específicos, inmunitarios y estas reacciones de antígeno-anticuerpo, todo esto, ustedes ya lo saben. Lo han estudiado en inmunología, han entendido el doctor Wanky, mi gran amigo Carlitos, les ha explicado perfectamente bien todos estos procesos que los vamos a usar para que ustedes puedan entender perfectamente bien. Ya aquí está resumido como conocimiento el de ustedes cómo actúa ese organismo frente a los procesos infecciosos. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Quién va en primera línea? ¿Quién sigue después? ¿Quién va a lo otro? Es decir, este mecanismo que en muchos casos, en la mayoría de los casos, podríamos decir algunas veces, cuando el inóculo ha sido pequeño, cuando la respuesta de ese sistema inmune es el único que va a parar la infección, sin que tengamos que recurrir al uso tal vez de esto en muchos de los casos, sobre todo en las infecciones virales. Sobre todo en las infecciones virales, donde es justamente estas reacciones de antígeno-anticuerpo las que controlan la infección. Por ejemplo, en el COVID. El COVID, como cualquier infección viral, ingresa y hemos visto que más o menos en la tercera semana de infección ya no existe virus dentro de nuestro cuerpo. Ya no debe existir. Y cuando se hace la prueba de la IgM es negativa, porque eso nos dice ya, cuando la IgM está el virus, ¿no? Se está desarrollando el cuadro. Pero después, cuando pasa este tiempo con mucha seguridad, ya no existe IgM, existe IgG. Y cuando dicen, pero doctora, mire, están 3 semanas, 4 semanas. Esa reacción del cuerpo que se ha dado en estas personas ha sido de una hiperrespuesta frente a la presencia del virus. Una hiperrespuesta con una, ¿cómo le llaman? Lo hemos escuchado, hay una palabrita que siempre se me va, descarga, lluvia de citocinas, ¿cómo le llaman? Tormenta. Tormenta de citocinas. O sea, esa tormenta de citocinas es la respuesta del organismo frente a la presencia del virus, que lo hace de una forma tan exagerada que quien destruyó el pulmón, el hígado, el corazón y todo lo demás, y quien hace que haya una trombosis generalizada y quien hace todo eso, no es el virus. Es la respuesta de ese sistema inmune frente a la presencia del virus. El virus ya no está. Esa gente que está intubada en UCI, con 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas que están ahí metidos, ellos ya no tienen el virus, para nada. Ellos probablemente estén teniendo más bien infecciones bacterianas agregadas al proceso que no está permitiendo su recuperación. Entonces, en los casos virales, nosotros tenemos un pool de antivirales que es muy bajo, o sea, casi no usamos. Cuando uno se infecta de influenza, de esta gripe que tenemos, que más frecuentemente enfermábamos antes de la pandemia, que ahora este mecanismo del tapado de boca, etcétera, está protegiendo también contra esa infección. Nunca tomábamos un antiviral, ¿verdad? Simplemente tomamos antipiréticos, analgésicos, antihistamínicos y al tercer día desaparecía toda la sintomatología. ¿Por qué? No hemos usado un antiviral. Desaparece porque el sistema inmune mató al virus. Ya no existe el virus. Entonces, en las infecciones virales, esto es muy eficiente, salvo en algunos casos, como por ejemplo el caso de la infección del HIV, donde ahí sí se usa una terapia antiviral permanente,
para controlar la carga viral, que no se exacerbe y que el paciente pueda vivir a lo largo de los años sin que haya manifestación de SIDA y que tal vez muera por otra causa y no específicamente por la infección del HIV. O sea, se ha llegado a un punto con el tratamiento de esta infección que es excelente, ¿no? Pero en realidad, en la mayoría de las infecciones virales, es esta reacción del organismo a través de su sistema inmune quien permite que esto se controle. Y hablaremos de la epidemiología, la prevención y la profilaxis. Miren, tal vez no haya oportunidad de que hablemos sobre este punto, porque tienen ustedes en un curso más adelante de epidemiología, pero en esta parte nuestra sí me interesa que lo puedan entender bien, entender. Esta es una parte de la ciencia médica tremendamente importante, muy importante. Nosotros a veces los preparamos permanentemente, estamos enseñándoles todo lo que les enseñamos con el fin de tratar. Pero la medicina no debe ir enfocada a tratar solamente. Más importante es el prevenir que se produzca la infección. Y en todas las enfermedades se hace este estudio epidemiológico, en todas, no solo en las infecciosas. También se hacen en las, por ejemplo, yo podría ser diabetes como enfermedad. Y esa enfermedad de la diabetes la voy a estudiar bien como causa, por qué se produce, en quiénes se produce, en qué momento del año se produce. Ahí vamos a ver que todo el año puede presentarse la diabetes. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de la diabetes? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? O sea, todo el estudio hasta que se muere. Entonces, de acuerdo que eso he estudiado, ahora veo las causas. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? A ver, ¿quién me puede decir? Yo sé que saben porque en el curso de bioquímica han hecho un cuadro clínico de diabetes. A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Cuál es la causa? El sobrepeso, muy bien, muy bien. Yo diría que esa es la causa más importante de la diabetes. Entonces, ¿cómo prevengo que haya sobrepeso? Que no haya sobrepeso, mejor dicho. ¿Cómo prevengo? Con una buena dieta. Con una buena alimentación, con una alimentación saludable, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, decir, no, pero ¿saben qué? Genéticamente el papá, el abuelo de esa persona es diabética, o sea que esa persona va a ser diabética. Todavía con ese antecedente que sí sabemos que es cierto, entonces si yo tengo un hijo, yo soy diabético, mi papá es diabético y yo como pero terriblemente. Si yo no controlo a ese niño en su alimentación de este pequeñito, lo estoy llevando a que él también sea diabético. Genéticamente puede ser diabético porque está en las genes, pero epigenéticamente lo va a dar la comida que le vamos a dar. Entonces, pudiera ser que su gen no se llegue a desarrollar si no le damos las características o el apoyo para que se desarrolle la diabetes. Y lo mismo pasa en la parte microbiológica. Todo lo que vamos a estudiar va a ser así. En cada caso clínico que yo voy a, que vamos a hacer, que ustedes van a hacer, va a haber un epidemiólogo, porque quiero cambiar su chip a decir no debe producirse. Y ese epidemiólogo va a investigar de qué forma se debe evitar desarrollar esa enfermedad. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿cómo es que se ha sabido de que, cómo prevenimos el COVID? ¿Cómo prevenimos el COVID? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la forma de prevención del COVID? Evitando el contacto. Una parte, evitando el contacto social, o sea, separación. ¿Qué más? Buena higiene. Buena higiene. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde está el virus? ¿Dónde se encuentra el virus? En el aire y en la superficie. En el aire. Lo de la superficie es como que ya está restando importancia. Está en el aire. ¿Qué significa que esté en el aire? Que las personas al respirar se van a contagiar, ¿verdad?
Entonces, ese conocimiento de la concentración del virus en el aire, en los aerosoles, que así nosotros le llamamos científicamente, tenemos que evitar que pueda ingresar a través de la respiración a otra persona, ¿verdad? ¿Y cómo evitamos eso? Usando protección facial. Usando mascarillas. Al principio nos dijeron una mascarilla, todos usaban una mascarilla. Ustedes saben lo que se está diciendo ahora. ¿Por qué? Porque el estudio epidemiológico de esta infección ha determinado que ahora hay otras cepas que son más infectantes y que pueden ingresar al organismo más fácilmente. Y entonces ya no es una mascarilla, es una mascarilla quirúrgica que debe presionar perfectamente sobre la nariz y sobre ella debe haber una mascarilla de tela que también presione un poco mejor y incluso encima esta máscara facial. O sea, eso no salió del aire, eso no se han inventado. Oye, no, es el estudio epidemiológico que se está haciendo y que ahora se está difundiendo por todo lado, la televisión nos dice, haga, ahora se hace así, debe hacerse así porque esto es terrible. Y les comento del caso de una doctora que la van a conocer o la han conocido, que me dice, no, de mí, me he tenido que operar una operación chiquitita, no era una operación grave, una pequeña cirugía, pero le pidieron sus exámenes de laboratorio. Y en el examen de laboratorio ahora están pidiendo COVID. Y ahí le salió positivo, IgG positivo. Y entonces ella me cuenta y me dice, pero no puedo entender cómo fue esto. Es verdad que yo he salido y más o menos ella retrógradamente un tiempo, como unas 2 o 3 semanas atrás, como 3 semanas atrás, que había ido a la casa, a visitar la casa de su mamá con todos los cuidados, le invitó una comida y ella no sintió el olor de la comida. Y su mamá le dijo, ¿conoces? Y ella decía, no, 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 mamá, qué raro, no. O sea, no sintió ninguna otra molestia excepto que no olió, no sintió bien el olor. Claro, cuando acercó más su nariz, dice que sintió algo, pero no le dio importancia, ¿no? Eso es lo que ella recordó. Y ya retrógradamente con este examen para atrás, recuerda que había ido al banco, pero me dice, fui al banco con todos los cuidados habidos y por haber, con mi mascarilla, con todo. Y entonces yo asumo por esto que este virus se ha metido por cualquier ladito de mi mascarilla que de pronto no ha estado tan cerrada y se metió por ahí. Obviamente el banco, pues ustedes saben que es un ambiente donde debe haber una carga viral bastante fuerte y donde la respiración que ella haya podido tener permitió que el virus se le metió por alguna grietita de la mascarilla. Imagínense, el inóculo debió haber sido tan pequeñito, tan escaso, que no llegó a desarrollar una infección bastante seria en ella, que ni siquiera se percató. O sea, el inóculo es importante para el desarrollo de más grave o menos grave de una enfermedad. Entonces, el estudio epidemiológico está permitiendo en este momento que estemos conociendo esto, ¿no? O sea, es de que ya hay cepas diferentes, más infecciosas y que incluso en menos tiempo ya están pasando rápidamente a cuadros más graves y que está ocasionando bastante daño en la población. A eso tenemos que enfocarnos nosotros cuando estudiamos la microbiología, no solamente a conocer el saber, sino cómo prevengo de que no se llegue a dar una infección por este microorganismo. Entonces, la microbiología médica se divide en bacteriología, que es la que vamos a estudiar ahora, la micología y la virología. Micología es el estudio de los hongos y la virología el estudio de los virus. Entonces, la bacteriología sistemática o especial va a estudiar a todos estos microorganismos que están agrupados de acuerdo a sus características propias mismas, como por ejemplo ser bacilos gram negativos o ser cocos gram positivos, con todas sus características estructurales que puedan tener, características de comportamiento, el daño que producen en esa persona en forma específica. ¿Qué tiene ese microorganismo que en forma específica pueda dañar? Por ejemplo, se me ocurre el Vibrio cólera, que es una bacteria que produce una toxina.
Y esta toxina se pega a la superficie de las células de los enterocitos y lo que hace la toxina luego que se ha pegado, se introduce dentro de la célula y empieza a actuar, actúa sobre una enzima, la AMP ciclasa, que la activa enormemente y va botando agua y electrolitos de la célula. Es como un succionador que no solamente bota el agua de esa célula, sino chupa, succiona de todos los que están por fuera, por detrás de la lámina propia y va jalando y jalando y botando la luz del intestino y esa es la patogenia que se traduce en un cuadro clínico, que este cuadro clínico es la diarrea abundante que va a llevar a la deshidratación, ¿no? El cuadro clínico es la manifestación de cómo ese microorganismo ha ocasionado ese daño en esa persona. Y luego vamos a ver cómo identificamos. ¿Qué características tiene? ¿Qué medio de cultivo vamos a usar para que crezca? Vamos a hacer una serie de pruebas para decir, este cuadro es producido por Vibrio cólera. Y veremos la epidemiología. Y sabemos que esta bacteria puede contaminar las plantas, puede contaminar el agua. Cuando tuvimos la epidemia del cólera en el Perú, nadie tomaba agua. La radio, la televisión decían, no tomen agua cruda, ni siquiera del caño, no coman verduras crudas, que se pueden infectar. Fue tan eficiente el trabajo de difusión en esa etapa de esta epidemia que pudimos controlar la epidemia y se desapareció. Y ahora no podemos controlar a esta pandemia. Yo decía ayer, si todos nosotros del planeta Tierra, un mes que diésemos así, un solo mes, y todavía son menos, pudiéramos actuar con responsabilidad, la pandemia desaparece. Porque no encontraría un solo cuerpo que le provea a la célula para que este virus se pueda multiplicar. Con un mes. ¿Pero qué le damos? Si vamos a la calle y vemos gente sin mascarilla, riendo, tomando, vemos en la televisión que están en fiestas, que están jugando, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, la naturaleza de la bestialidad del humano no nos va a permitir recuperarnos de esta pandemia, desgraciadamente. Pero en aquel tiempo del Vibrio cólera, se actuó también con responsabilidad. Todo el mundo tenía pánico de tomar, de comer verduras, todos comíamos cocidas. Yo me antojaba de comer una lechuguita, pero a pesar de que supuestamente lo iba a desinfectar, pero nadie comía verduras crudas, ¿no? Entonces así se pudo controlar perfectamente esta epidemia. El tratamiento que vamos a dar en el caso de esa enfermedad que estoy hablando, una gran rehidratación oral, porque la gente venía chocados por la deshidratación. Les tomaban la presión, tenían 40-0, ya estaban muriendo. Y a chorro se le metía el suero fisiológico para que recuperase la presión y salvaba a la gente. La gente tenía problemas subyacentes renales, esas fueron las personas que murieron, pero fueron en realidad pocos porque al principio se trabajó bastante bien, se actuó muy bien y se pudo hacer. Entonces, en relación a este estudio epidemiológico se pudo determinar cómo se tenía que prevenir. Nadie debe tomar agua cruda, nadie debe comer verduras crudas, todo se debe lavar bien, hay que usar lejía, etcétera, 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 etcétera. Y prevención y control, cuando en los hospitales, el general fue el hospital, bueno, el general siempre es el hospital que lo cogen para todo esto, y en ese tiempo también, yo justo estaba haciendo la especialidad en ese tiempo, entonces las personas que estaban hospitalizadas hacían nadie podía ir a hacer deposición al baño. Todas las personas iban a hacer su deposición, lo hacían en las chatas, full chatas. Y la técnica de enfermería, luego que recepcionaba la deposición, que estaba llenita de la chata porque se eliminaban volúmenes de heces, lo ponía ahí en la puerta en filita de la habitación y con su frasco de lejía empezaba a echar lejía, 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 lejía a todas las chatas. Inmediatamente después de 10 minutos llevaba la chata al baño a evacuarla y ya la eliminaba. Entonces, nuevamente, porque las chatas se llenaban cada ratito, ¿eh? Las deposiciones abundantes eran pues frecuentes. Entonces, elegía al baño, elegía al baño. Fíjense, de esa manera no se estaba metiendo bacterias a las aguas hervidas que iban a seguir contaminando al río Chili, y luego este río
iba a ir servir para regar las plantaciones de todas las verduras que consumimos para la parte más baja. Entonces fue así como se fue controlando. Control para que no se siga manifestando la infección. Eso es lo que vamos a aprender. Fíjense la importancia de entender todos estos procesos que van a evitar que se pueda presentar una infección y que siga transmitiéndose. Entonces, estos microorganismos están formados por bacterias, en este caso la Neisseria gonorrhoeae, que son estos puntitos, fíjense, estos puntitos chiquititos que son diplococos gram negativos. Estos son núcleos de células segmentados. La muestra es un frotis uretral de un varón con gonorrea. Y vemos aquí a estas bacterias que son las que vamos a buscar en ese frotis que vamos a hacer y que las visualizamos al microscopio. Luego tenemos aquí a el estreptococo que tiene esta característica de ser cadenas de cocos. Esta es una muestra de un cultivo y esta es una muestra biológica de un esputo probablemente, donde estoy observando células. Aquí no hay células, aquí sí hay células, ¿no? Por eso digo, es una muestra biológica. ¿Y qué es una muestra biológica? ¿Quién me quiere decir? A ver, ¿quién me quiere decir que es una muestra biológica? Una muestra directamente del paciente, una mucosa, algún líquido. A ver, ejemplos de muestras biológicas. El esputo, la sangre, líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Las heces, la orina. Orina, heces. ¿Qué más? Función de un bar líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. El semen. Muy bien. Todas aquellas secreciones que las eliminamos y que traducen en algún caso algún proceso infeccioso, esas son nuestras muestras para estudiar. La secreción de una herida que está infectada, que vamos a obtener la pus, esa es una muestra para poder investigar qué bacteria está implicada en el desarrollo de esa infección, ¿no? Y a través de las coloraciones, que en este caso es la coloración de Gram, podemos ver a este estreptococo Gram positivo, porque se pinta de color púrpura, estamos visualizando aquí. En este caso tenemos a otro estreptococo, que es un diplococo Gram positivo también, que es el estreptococo pneumoniae. Ustedes lo ven aquí, es un poco, no es tan redondo el coco, sino un poco lanceolado, o sea, como una lancetita. Y que alrededor ven ustedes este halo que no ha pintado, el colorante no ha llegado a pintar a la bacteria, o sea, la bacteria, digamos, la parte interna de la bacteria es esto que está pintadito, pero esto no se ha llegado a pintar, y es la cápsula, que es algunas bacterias tienen este componente como parte de su estructura, y que es una parte muy importante porque llega a desarrollar cuadros clínicos virulentos, o sea, graves, mortales muchas veces. Esta coloración que se empleó en ambos casos es la coloración de Gram, pero que está mal hecha. ¿Por qué? Porque los núcleos de estas células están viendo casi oscuras como los estreptococos. Igualmente aquí. Y la célula, por sus características, con esta coloración deben pintarse de color rosado. Y es muy importante hacer una muy buena coloración de Gram. Lo voy a decir en un momento. Estos son la morfología de los bacilos, gran negativos los anteriores y estos gran positivos porque están de color púrpura, bacilos, palitos, carricitos. Esta es la Escherichia coli, la que tenemos por cantidades exuberantes en nuestro tracto digestivo y que los eliminamos cada mañana cuando hacemos nuestras deposiciones. Este es el famoso Escherichia coli. Obviamente aquí está en una forma estructural, ¿no? Que tiene flagelos y que tiene fimbrias. Estos pelitos que ustedes ven aquí se llaman fimbrias. Y esto que tiene aquí es flagelo y es un bacilo gram negativo porque se pinta de color rojo. El mundo microbiano, además de la presencia de las bacterias, también está formada, en la que es relacionada a nosotros los seres humanos, por los hongos.
Mientras que las bacterias necesitamos para poder observarlas con la microscopía óptica, obviamente con inmersión. En este caso son estructuras mucho más grandes que con el aumento de 40, el objetivo de 40, ya podemos visualizarlo, ¿no? Este es un dermatofito, se llama Microsporum canis, y este es el Epidermophytum flocosum, que son dermatofitos. Los dermatofitos son hongos que infectan a nuestro organismo y se nutren de queratina. Entonces, aquellas estructuras que tenemos en nuestro cuerpo, que son la piel, las uñas, el pelo, pueden ser afectadas por estos hongos denominados dermatofitos. Este es un medio de cultivo de agar saburó, que es específico para el crecimiento de estos hongos, donde esto que están viendo usted aquí son las colonias de los hongos. Y esta es una lesión de un hongo a nivel de la piel. También afecta a las uñas, como mencioné, porque se nutren de queratina, alterando la morfología de la uña, que la torna de un color marrón en algunas partes o amarillenta, es polvosa, la uña está engrosada, pierde vitalidad, ¿no? Entonces el hongo se mete en la uña y ocasiona este tipo de infecciones. Otra estructura otro microorganismo que está incluido en este mundo microbiano son los virus. Este es un esquema del virus del HIV, donde hemos dicho que es acelular, no tiene célula. Y la estructura del virus está conformada porque internamente tiene una secuencia de un genoma, que en este caso es ARN, pero puede haber secuencias de genomas que sean ADN, que están recubiertos externamente por una cápside, que es puras proteínas que envuelven al genoma. Y algunos virus terminan su recubrimiento con la cápside, le llamamos virus desnudos, y otras tienen externamente una membrana lipídica, bilipídica, y esta membrana ellos no la sintetizan, la obtienen de la célula a la cual infectan. Y puede ser la membrana del núcleo, cuando se forman dentro del núcleo, puede ser las membranas del aparato de Golgi. Fíjense, recuerdan que ustedes son unidades de membrana, esto lo han estudiado ustedes en biología celular, o pueden ser la membrana citoplasmática. Pero en estos virus que tienen envoltura, por ejemplo, en esa envoltura ya previamente, porque este genoma tiene la información de la síntesis de todas estas proteínas, también la síntesis de estas glicoproteínas que van a desplazarse, ubicarse sobre la superficie de la membrana citoplasmática, como en este caso formando estas imágenes que parecen unas tachuelitas, que se llama la GP120. Esta tachuelita se adhiere a un receptor de las células a las cuales va a infectar, que en el caso del HIV es el receptor CD4, que se encuentran específicamente en los linfocitos. Entonces, ese linfocito se acopla, es como un pocillito, diríamos ahí, de esta proteína que está allí, y se acopla ahí a este receptor. Entonces, cuando se acoplan, va a permitir recién que el virus, esta parte, las membranitas se fusionan las membranas y luego permite que el genoma ingrese con esta capa de proteínas dentro de la célula. Luego se decapsida en el citoplasma de la célula, o sea, se quita esta capita de proteínas y el genoma queda libre. Queda libre y ya está esa información para que la célula, con esta información, empiece a trabajar sintetizando con sus organoides todas estas proteínas y estas proteínas para formar los nuevos viriones. Viriones, no viroides, viriones, ¿no? Y de esa manera se van formando las células. Entonces, con esto quiero mencionar lo siguiente, que quede bien clarito, que ya desde ahora los estoy introduciendo para que podamos ir entendiendo mejor, que los virus no infectan cualquier célula, infectan a la célula que tiene el receptor. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, el receptor es el AC2. Es un receptor específico para la espícula S que tiene en su superficie el virus del coronavirus. En el caso, por ejemplo, de las hepatitis, la A, la B, la C, la D, la F, la G, cada uno de ellos tiene una espícula especial de una proteína que tiene un receptor específico en esa célula del hepatocito. Este grupo de virus solamente infectan a el hepatocito. O sea, no hay
un receptor para esa célula en otra parte del cuerpo, excepto en el hepatocito. Entonces, cuando de pronto a veces pueden ustedes estar pensando, si me vacuno contra la hepatitis A, entonces me protejo contra las demás. No, solamente has hecho una vacuna para protegerte de las hepatitis A. Eso no te quita que te puedas infectar con la B, con la C, con la D. No, es específico esa vacunación. Entonces, esa hepatitis B, por ejemplo, tiene un receptor específico en la membrana citoplasmática del hepatocito. Entonces, cuando se acoplan los receptores, el virus ingresa dentro de esa célula y utiliza todos los organoides de la síntesis de los diferentes productos que conforman el virión para formar viriones nuevos y luego sale algunas veces sin destruir la célula, otras veces explotando la célula, quedan libres viriones en el entorno, capaces de infectar nuevas células y nuevas células. Estos son los virus, que como les mencioné hace un momento, gracias a Dios, por ejemplo, en el caso de las infecciones de los virus, la hepatitis A o B, hay algunos casos, hay drogas antivirales, pero la mayoría de los casos, yo no sé si alguno de ustedes se infectó o tuvo hepatitis A. En ningún momento les dieron una droga antiviral específica para esto. Se le da reposo, una comida sin grasa, bastante glúcido, tranquilitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasados los días empieza a recuperarse, sin que hayamos usado ningún tipo de medicación. Y es que el sistema inmune de esta persona, aún siendo niño, porque esta de la A es más frecuente en niños, puede controlar la infección con la producción de anticuerpos que específicamente destruirán, bueno, no lo destruyen, se pegarán al virus para que luego el sistema inmune lo fagocite, ¿no? O sea, lo que hace, ustedes saben, los anticuerpos es opsonizar al elemento extraño para que luego puedan ser fagocitados. Otros integrantes de este mundo, los parásitos, el oxyvirus, por ejemplo. Este gusanito que se aloja en el colon, a nivel del colon, y que sale cada noche a depositar la hembra los huevitos alrededor del ano, ¿no? ¿Y qué hace la presencia de estos huevitos alrededor del ano? Y a veces algunos gusanitos que se han quedado allí y que no han retornado nuevamente en la noche a la luz del colon, producen escozor, ¿no? Entonces el niñito que está germen es una patología de niños, se rasca el popó, se rasca porque le pica, le da escozor, y a veces en sus deditos deja los huevitos estos y comparten el colegio, en el jardín, con sus otros compañeritos el pan, la fruta, etcétera, etcétera, y los otros se meten a la boca y están introduciendo los huevitos, ¿no? Y se sigue el ciclo biológico para que luego maduren y sigan desarrollando el mismo cuadro clínico. Eso lo vemos generalmente en los niños, esto lo van a ver en parasitología, igual que la hidatidosis, que tenemos como intermediario al perrito, que se comió el hígado o el pulmón con un quiste hidatídico de una vaca, de un cordero, y en el tubo digestivo del el perrito, esta larva que estuvo dentro del quiste se desarrolla como una tenia madura que va eliminando huevitos a través de sus heces. Y ustedes saben que el perrito es muy limpiecito, que se lame todo y se lame el ano. Y en su lengüita, en su saliva, hay estos huevitos que luego va y le lame a su amo, le da de lengüetazos, ¿no? Y esa persona no se lava, ¿no? Puede llegar a inocularse de estos huevos, desarrollando en él no la larva, porque la larva se desarrolla dentro de un quiste. Entonces, nosotros conocemos al quiste hidatídico que puede desarrollarse en el pulmón, a veces en el hígado, en las personas, ¿no? Esto también lo van a estudiar en parasitología y lo que yo simplemente es estar introduciéndolos en este mundo microbiano que no lo vemos y al cual estamos expuestos y desarrollar enfermedades. Entonces, cuando hablamos de la microbiología médica, estudia a todos esos microorganismos que ocasionan enfermedades infecciosas a nosotros los seres humanos. Y esto que les dije que leyesen y no quisieron leer es la historia de la microbiología, donde von Leeuwenhoek, fue en 1674 el que descubrió que existía, así como existía un mundo que podía ver, visible a simple vista, él pensó que debiera haber algún mundo
por debajo de nuestra visión. Y empezó a elaborar lentes, y efectivamente su sospecha se dio. ¿Por qué? Porque había un mundo que no llegábamos a visualizar a simple vista, y así fue que se descubrió la microscopía, que nos permitió observar que existía un mundo microbiano, ¿no? Y a lo largo de los años fueron empezando a crear, a descubrirse muchas situaciones importantes que fueron sirviendo para el conocimiento mejor de la microbiología, ¿no? Como por ejemplo, Koch, que dio un postulado muy importante donde dice que los microorganismos específicos causan enfermedades específicas, y específicamente cuando él descubrió al Mycobacterium tuberculoso, que traducía un cuadro clínico específico. Por eso es que también se le conoce al bacilo de Koch, al bacilo del Mycobacterium tuberculoso. O Fleming en 1929, donde accidentalmente descubrió la penicilina, donde él sí ya empezaba a cultivaba, hacía sus cultivos, pero de pronto un día que cultivó, al día siguiente no creció nada. Que dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué todas mis otras plaquitas sí han crecido y en esta no? Y observó que en un extremo de la placa había crecido una colonia de color blanco verdosa, polvosa. ¿Y qué es esto? O sea, él sabía bien que esa colonia pertenecía al penicillium, lo conocía, lo sabía, o sea, conocía la estructura del penicillium, porque el penicillium crece fácilmente cuando hacemos cultivos. Pero lo que no sabía es que esta colonia estaba inhibiendo el crecimiento de las otras. Entonces se le abrió los chips, seguro que tomaba omega 3, Fleming. Deben tomar ustedes omega 3, chicos. De pronto dijo, no, acá hay algo raro. A ver, voy a volver a sembrar. Volvió a sembrar placas nuevamente independientes y otras placas también donde picaba la colonia del hongo y colocaba dentro de la placa. Y se dio con la sorpresa al día siguiente que en aquellas placas donde él había picado la colonia de Penicillium no crecieron las bacterias. En cambio, en las otras donde él no había colocado esta colonia, crecieron normalmente. Entonces ahí se descubrió no solamente el penicilio, hay otro hongo, el Cephalosporum, por ejemplo, de donde se obtiene la cefalosporina, que hay algunos seres vivos como los hongos que pueden producir sustancias que se comportan como antimicrobianos, ¿no? Y la penicilina hasta hoy, sigue siendo un excelente antimicrobiano. Lo único malo es que hay que saber usarlo por el riesgo que las personas que lo usen podrían estar haciendo un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, haciendo las pruebas bien hechas, se hace porque no tiene efectos colaterales. No tiene efectos colaterales. Y sigue siendo, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes sumamente sensible a la penicilina. Y va a ser, miren, ¿cuántos años? Y no hay, no decimos que ya no vamos a usar penicilina porque ya no sirve. No, hasta ahora sigue siendo excelente, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo el tiempo, otros investigadores que van aportando, y bueno, ahora, por ejemplo, que en este momento deben estar investigando, cuántos científicos están investigando para tratar de controlar a este virus, y miren, hace un año y no hay resultados de que salga una droga eficiente, de que nos diga que ya desapareció, que podemos usarla esa y desaparece esta infección. Y en la clasificación, desde el principio, lo tradicional, hablábamos de las plantas y los animales. Haeckel en 1866 dijo, acá vamos a dividir entre plantas que vemos, luego hay un mundo de pequeñitos que no estamos viendo donde pueden estar todos estos microorganismos y los animales. Luego Chatson en 1937, que creo que fue el que revolucionó mejor aún esta clasificación, la dirigió específicamente a la unidad de la estructura de las plantas y los animales, por ejemplo, qué es lo que está en ellas. Y terminó que es una célula. Y esa célula tenía características especiales que las llamó eucariotas. Y en el otro lado encontró que las bacterias, eran otro tipo de células, que eran las procariotas, ¿no? En 1937. Y luego ya aquí se pudo determinar ya con más estudios, Whittaker en 1959 ya más o menos que lo separó mejor, pero ahora queda como casi regresar a esta parte de aquí
entre procariotas y eucariotas, que creo que es la clasificación más real, más, diríamos, didáctica, más científica para determinar fundamentalmente las diferencias que existen entre estas dos células, que es la que nosotros empleamos. Entonces, una célula procariota, dentro de estas características están incluidas las bacterias, donde ustedes saben muy bien lo que significa ser una célula procariota, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una célula procariota? ¿Quién me quiere decir? No tiene membrana nuclear. No tiene membrana nuclear, muy bien. ¿Qué más? Los organelos. Sin organelas. No existen organelos, muy bien. ¿Qué más? Su ADN está disperso en células. Así es, le llamamos nucleoide y no le llamamos núcleo porque no tiene membrana nuclear, ¿no? Digamos que esas son las características más importantes de una célula procariota en lo fundamental, que no tiene membrana nuclear y no tiene organoides, y está limitada por una membrana citoplasmática que es exactamente igual a una membrana citoplasmática de una célula eucariota. Pero además tiene un recubrimiento que se llama pared bacteriana, muy especial, con características diferentes aún dentro de las mismas bacterias que justamente permiten esta diferencia en las coloraciones. Tiene flagelos y tiene fimbrias que nosotros hemos visto, y algunas bacterias, gracias a Dios no todas, tiene además una cápsula que está aquí ya por fuera la cápsula, ¿no? Que la recubre, que la hemos visto en esa imagen en relación al Streptococcus pneumoniae. En cambio, las células eucariotas, estas que ustedes han estudiado re bien en biología celular, donde han estudiado toda la importancia que tienen estos diferentes organoides que cumplen diversas funciones, tiene un núcleo, tiene membrana nuclear y tiene el cromosoma internamente o varios cromosomas, un flagelo, ¿no? Es lo usual que de una célula normal. Que hay algunas variaciones de células eucariotas, por ejemplo, en relación a las plantas, como este caso, que tiene todo internamente, pero tiene esta pared media especial que no tenemos nosotros en nuestras células normales. Otra célula eucariota que también tiene una estructura especial y aún su membrana citoplasmática tiene esteroles, como son los hongos, y además tiene siendo una célula eucariota, tiene una pared como la que tienen las bacterias, ¿no? Esa es la estructura de los hongos, que también lo vamos a estudiar. Pero fundamentalmente tenemos esta diferencia que existe entre las células eucariotas y procariotas. Y ya me puedo ir adelantando en decirles, si es que la célula procariota no tiene ningún organoide, ¿cómo es posible que esta célula sí pueda sintetizar proteínas, lípidos y todos los componentes que tiene la estructura de la bacteria? Y además, la capacidad de la síntesis de enzimas y toxinas, de sus balas y sus cañones, que pueda elaborar la bacteria para ocasionar daño en el huésped. Y ese rol asume todas esas funciones, las asume eficientemente la membrana citoplasmática de la bacteria. Y vamos a ver explicar esto la próxima semana. Entonces, en la morfología de las bacterias, existe una forma redonda de una pelotita que se llama cocos, que cuando el coco está solito no tiene ninguna capacidad patogénica, pero cuando se juntan desde diplococos, dos cocos, diplococos, ya son patógenos. Y pueden ser de este color, púrpura, como el Streptococcus pneumoniae, o pueden ser de color rojo, donde hay dos bacterias que son importantes en ocasionar daño en el ser humano, que se llaman neiserias, la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Luego vemos la agrupación de los cocos formando cadenas. Como 2 es diplococo, pero ya de 3 a 4 y más le llamamos estreptococos, que siempre van a ser gram positivos, de color púrpura. Luego tenemos los estafilococos, que ya se forman no solo en un plano, sino en las diferentes dimensiones, y lo que forma son como un racimo de uvas. Aquí lo vemos así como que estuviera plano, pero en realidad tiene una configuración grupal como un racimo de uvas, y esos son los estafilococos.
siempre también gram positivos. Hay algunas agrupaciones de 4 cocos que le llamamos tetradas y otra de hasta de 8 cocos que le llamamos sarcinas. Estas dos se encuentran en el medio ambiente e infectan muchas veces nuestros medios de cultivo, pero no son patógenas para nosotros los humanos. En cambio, estas sí son patógenas para el ser humano. ¿Qué significa ser patógeno? Ustedes estarán escuchándome que estoy hablando y hablando. Y también dije hace un momento cuando hablé del Streptococcus pneumoniae, de que era virulento. Y les dije, es virulento porque tiene cápsula. Lo que pasa, la diferencia en estos términos es la siguiente. Patógeno es todo aquel microorganismo que tiene la capacidad de desarrollar una enfermedad. El Streptococcus pyogenes es patógeno porque puede producir, por ejemplo, faringitis. Yo pregunto, ¿alguien se morirá con una faringitis? Muchas veces resolvemos el problema incluso sin tomar una medicación antimicrobiana. Los que quieren tolerar el dolor al pasar y las molestias, etcétera, a veces pueden recuperarse en el lapso de una semana, ¿verdad? Las que no aguantamos, tipo Noemí, que ya al día siguiente estoy medicándome, luego de que ya estoy con la certeza de que estoy con una faringitis bacteriana, yo me medico, yo no puedo estar soportando, además que tengo que trabajar, no puedo estar ahí, chicos, me duele la garganta, no puedo hablar, no puedo, no, tengo que resolver el problema prontamente, ¿no? Pero podría ser que se resuelva, o sea, se traduce en una enfermedad. Pero cuando hablo de virulencia, es un cuadro clínico infeccioso grave con riesgo a morir. Y cuando dije que el Streptococcus pneumoniae lo era, y es que la presencia en su estructura de esa cápsula es que esa cápsula evita la fagocitosis. Entonces, evita que pueda ser dañado por el sistema inmunológico de la persona y permite que pueda seguir multiplicándose y avanzando y así, ocasionando un daño. Y este Streptococcus pneumoniae es responsable muchas veces de ocasionar, por ejemplo, las neumonías fulminantes en los abuelitos, donde su sistema inmune ya no es bueno y donde de pronto ya la atención con la terapia antimicrobiana ha llegado un poco tarde y ya no hay capacidad para poder resolver el problema. Entonces, patógeno es que pueda desarrollar una enfermedad y virulento es cuando desarrolla una infección o una enfermedad grave y mortal. ¿Está claro? Entonces ya ustedes van a empezar a aprender a diferenciar este es virulento, este es de acuerdo a cómo estén observando en los casos clínicos. La otra forma es la de bacilos, que son estos palitos. Palitos que pueden ser rectos, palitos que pueden ser anchos, largos. El borde puede ser recto, puede ser redondo, puede ser fusiforme. Pueden ser gram positivos, pueden ser gram negativos. Pueden juntarse de 2, de 3, de 4 y formar cadenas. Y en este caso les llamamos streptobacilos. Cada especie tiene una forma. O sea, no es que, por ejemplo, Escherichia coli son grandes, gordos, chiquitos, blancos. No, todos son iguales. De acuerdo a la especie, claro, mostrando la característica del tamaño, el grosor y los bordes, ¿no? La otra forma que encontramos en las bacterias es la forma helicoidal o espiral. Y aquí lo que vemos es lo siguiente, y además aquí ya vemos también al vibrio. El vibrio, a ver, ya. El vibrio es un bacilo curvo, miren, que parece que tuviera una comita. Entonces ya no es un bacilo recto, sino curvo, por eso se llama vibrio. Luego tenemos aquí el espirilo, que tiene 2 ondas o 3 ondas, no es muy largo. En cambio, las espiroquetas sí son de muchas ondas. Miren cuántas ondas. La leptospira incluso tiene, y la borrelia tienen hasta 30 ondas. Son más largas. Entonces, estas son las 3 formas de estos microorganismos que los podemos visualizar a través de las técnicas microscópicas, como por ejemplo el microscopio óptico, que ustedes ya han pasado por el laboratorio, han hecho biología celular, han hecho histología, entonces conocen que no tenemos nosotros estos microscopios monoculares, sino tenemos los binoculares que nos permiten tener una mejor visión de lo que podamos observar. Y
usamos sets de colorantes que nos ayuden aún mejor a poder observar a estos microorganismos en las muestras biológicas. Y lo que usamos generalmente en nuestros laboratorios es la microscopía óptica, ¿no? Que tenemos un aumento con el objetivo de 100 y el ocular de 10 hasta 1000 aumentos más, más grande, que lo podemos visualizar con inmersión, con aceite de inmersión. También existe la microscopía de fluorescencia, donde agregamos estos compuestos que emiten fluorescencia. Y a través de esta microscopía las podemos visualizar. Por ejemplo, en el treponema pallidum. Por ejemplo, caray. Miren qué malcriada esta cosa. A ver. Estaba aquí. Entonces, podemos visualizar, por ejemplo, el treponema pallidum a través de la emisión de la fluorescencia, como también el Mycobacterium tuberculoso. También tenemos el microscopio de campo oscuro, que usamos para ver el treponema pallidum como un ejemplo que estoy dando. El treponema pallidum produce la sífilis. Es una bacteria que hasta hoy, pese a que se ha diagnosticado hace muchísimos años, no se ha podido encontrar hasta hoy un medio de cultivo que permita su crecimiento. Entonces, los diagnósticos cuando se hacen, por ejemplo, de una lesión del chancro blando, raspamos la lesión, que es indolora, por si acaso, colocamos la muestrita del raspado en una lámina por tarjeta, inmediatamente colocamos a este microscopio, donde podemos observar la reptación del treponema con sus ondas, ¿no? Se va moviendo. La microscopía de contraste de fase generalmente lo usamos en cortes histológicos. Y finalmente, lo último que se creó fue la microscopía electrónica. Bueno, no lo último, diría lo máximo en visualización es la microscopía electrónica. Con esta microscopía se ha podido determinar lo que ustedes han estudiado en biología celular, por ejemplo, el grosor de las membranas, la presencia de las mitocondrias, es decir, todos los componentes celulares. Y después, cómo es la característica de los virus, que son tan pequeñitos y que pueden ser visualizados a través de esta microscopía. Entonces, dentro de las técnicas microscópicas, usamos las de fresco, que generalmente sucede cuando estudiamos, por ejemplo, un cuadro clínico de infección urinaria, donde la muestra biológica va a ser la orina y donde la centrifugamos. O sea, el paciente nos trae la muestra, centrifugamos y de este sedimento obtenemos con el gotero una gotita de lo más bajo, o sea, de la emulsión de esto que hacemos acá, ya lo vamos a aplicar después. Y luego colocamos una laminilla cubre objeto encima para visualizar directamente. O sea, aquí no usamos colorante. Entonces vamos a distinguir ahí los leucocitos y vamos a distinguir las hematíes, los piocitos, las placas de pus, etcétera, y las bacterias, ¿no? Y ahí con ese sedimento, dentro de los parámetros que también vamos a ver más adelante, diremos, esta es una infección urinaria de acuerdo a los hallazgos que tengamos. Luego tenemos las tinciones bacterianas. Acá ya es importante que esa muestra, miren, ya les digo desde hoy, cuando un paciente tiene un cuadro clínico infeccioso, el médico tratante quiere saber quién es. Y no solamente quiere saber quién es, sino qué terapia antimicrobiana debo usar con este paciente en esta infección. Eso es fundamental. Ese es el estudio científico que hacemos en el laboratorio para precisar en forma específica una conducción de la infección correcta que mejore al paciente, que cure al paciente. Entonces, en esa orden que nos llega siempre así, gram, cultivo y antibiograma. El nombre del paciente, la cama, la historia clínica, la hora y el día de la toma de muestra y la muestra. ¿Qué muestra nos están mandando? Porque nos mandan en un frasquito y nosotros no somos adivinos. ¿A quién corresponde esto? Entonces, vamos a hacer la coloración inicialmente. En este caso, la simple, usamos azul de metileno. Hacemos el frotis, que es común para cualquier estudio de coloración, donde colocamos una muestra finita sobre la lámina y luego fijamos. Es decir, permitimos que las células, ya sean las bacterias o ya sean las células, se adhieran a la superficie de la lámina. ¿Por qué tienen que pegarse? Aquí se está fijando al calor y aquí al aire. Porque cuando nosotros empecemos a agregar los colorantes, si es que está húmedo, se van a retirar
y no vamos a encontrar nada al observarlas. Por eso es que tiene que estar bien fijada, súper fijada. Entonces, cuando primero con el azul de metileno cubrimos, mantenemos como unos 5 minutos o a veces 10 minutos, luego lavamos y visualizamos con aceite de inmersión qué es lo que estamos viendo. Aquí solamente vamos a observar la morfología. ¿Es coco? ¿Es bacilo? Más nada. Pero con la coloración de Gram, que se los estamos explicando muy bien en la práctica, así que no sé, aquí me voy a pasar facilito. Siempre hago el frotis, siempre lo fijo y luego coloco aquí el colorante de cristal violeta. Le doy un minuto, algunos de un minuto. Hay diferentes formas. Yo les enseño en la práctica usualmente que empleen 30 segundos, que me sale coloraciones perfectas. 30 segundos aquí, lavo y luego le echo el mordiente, que es el Lugol, el yodo, el Lugol, que fija los complejos del colorante con la capa de peptidoglicanos que tiene en su pared la bacteria. La lavo y luego voy a decolorar. Es decir, le agrego alcohol acetona para limpiar el colorante de aquellas células donde no se ha formado este complejo. Y entonces, luego que he hecho esto, lo lavo y le agrego un colorante que se llama safranina. Se me ha perdido el cuadrito, el 4. Safranina. Entonces, cuando he decolorado, fíjense, estas han mantenido su color violeta, porque sí tenían la capa de peptidoglicanos, y estas no. Entonces, se volvieron otra vez transparentes. Y cuando se volvieron transparentes, al agregarle la safranina, que es de color rojo, en ese momento toman ese color y se vuelven de color rojo. Entonces, nosotros llamamos aquí con esto gram positivas y gram negativas. Explicaremos más adelante a qué se debe esta diferencia. Las tinciones de gram con muchas modificaciones, ya les he mencionado, yo uso 30 segundos, otros usan un minuto, otros usan diferentes tiempos. Otra coloración es la de Sil-Nielsen, que sirve para colorear al Mycobacterium de la tuberculosis. O sea, es una coloración específica. La de gram no nos sirve para poder observar a esta bacteria en las muestras de esputo en aquellos pacientes que estemos sospechando de tuberculosis. Las tinciones específicas puedo usar la coloración de Wirtz-Cochrane, por ejemplo, para ver las endosporas. La tinción de His, que nos sirve para ver la cápsula. Esa foto que les mostré del Streptococcus pneumoniae que se veía como un halo transparente, esa era la coloración de Gram. Pero con esta coloración es de color púrpura. Se ve esa capsulita alrededor de color púrpura. Luego tenemos la coloración de azul de metileno de Loeffler para pintar justamente las bacterias de Loeffler, que se le llama, por ejemplo, el Corynebacterium diphtheriae. Al Corynebacterium diphtheriae que produce la difteria, se le llama también el bacilo de Loeffler. Y esta coloración de azul de metileno se emplea justamente para poder identificar a esa bacteria, donde nos muestra que en su citoplasma pueden verse estos gránulos metacromáticos que son específicos en esa bacteria. Y ya nos sirve a nosotros para hacer el diagnóstico antes que sea cultivado. La tinción de Lipson sirve para ver flagelos. Los flagelos son largos, pueden medir que tiene 12, si veo el hematía que tiene 7 a la microscopía óptica, podría ver este que mide 30. Lo que pasa es que mide 30 en longitud, pero en espesor es tan finito que no se logra ver fácilmente. Pero con esta coloración sí se puede lograr ver con la microscopía óptica. La coloración de Fontana-Tribundu es una coloración que incluye sales de plata y nos sirve bien para, por ejemplo, pintar a la espiroqueta, que es también finita. No usamos Gram para esta bacteria porque es muy finita. No se ve, es como un flagelo. Pero con esta adición que ensancha el espesor de la bacteria, sí la podemos ver perfectamente con la microscopía óptica, luego que hemos raspado esa lesión del chancro y que lo hemos fijado, podemos usar esta coloración si no tengo yo la microscopía de campo oscuro, que usualmente no es algo que se tenga en cualquier laboratorio. Muy bien, entonces hasta aquí es su primera clase. Una introducción a la microbiología. En realidad he hablado de todo, he conversado de todo, hemos podido compartir alguna información que ya los introduce en este mundo microbiano para que tengan un panorama bastante grande
para que los oriente perfectamente luego en las siguientes clases. ¿Alguna pregunta?